Amigos, una vez más, bienvenidos a Justicia Electoral a la semana. En esta ocasión estaremos platicando de las nuevas atribuciones de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así que la invitación para que nos acompañen. A través de un acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encomendó a las salas regionales la resolución de los medios de controversia relacionados con la fiscalización del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. La delegación propuesta favorecerá que las salas regionales tengan una visión completa en lo concerniente al origen y destino de los recursos entregados a los partidos políticos nacionales para el desarrollo de sus actividades ordinarias en el ámbito estatal, toda vez que serán los propios órganos jurisdiccionales regionales los que conocerán de las controversias relacionadas con el otorgamiento de la prerrogativa correspondiente y su fiscalización. Por lo anterior, se consideró que se robustecen las funciones de dichas salas como garantes de la legalidad y constitucionalidad de tales actos, pues lo decidido al respecto tendrá un impacto lógico y natural en el procedimiento de control del uso y destino de los recursos que les otorgan los organismos públicos locales en las entidades federativas. Cabe precisar que los medios de impugnación que actualmente se encuentren en la Sala Superior, así como los que se presenten y estén relacionados con los temas objeto de delegación en el acuerdo general, serán delegados para que sean resueltos en su integridad por la Sala Regional competente. Y les quiero dar la bienvenida una vez más y también presentar a nuestro invitado en esta ocasión, que es el magistrado Armando Maitret. Él es presidente de la Sala Regional aquí en la Ciudad de México y a quien saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás? Bien, Lupita, muchísimas gracias por la invitación. Desde luego, gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por permitirnos, a través de este programa, llegar a un auditorio que me parece que es importante que conozca el tema que hoy vamos a tratar sobre las nuevas atribuciones de las salas regionales. Ya veíamos en esta cápsula un poquito de qué es lo que se viene ahora en este trabajo, pero me gustaría preguntarte cuáles son las nuevas competencias, ¿de qué se trata? Gracias, Lupita. Mira, para hablar de las nuevas competencias creo que es importante decir que las salas regionales originalmente no eran permanentes, es decir, funcionaban para el proceso electoral federal y una vez que este terminaba, desaparecían, se desintegraban. Y es en el 2007 cuando el Poder Revisor de la Constitución determina que tienen que ser permanentes, que no era válido que se perdiera todo ese expertise que se construía, y entonces se estableció que las salas iban a ser permanentes y distribuyeron competencias entre la sala superior y las salas regionales. Las salas regionales son la instancia que conoce de las impugnaciones relacionadas con la elección de diputados federales y de senadores por el principio de mayoría relativa. Asimismo, resulta que las salas regionales revisan las impugnaciones que provengan de los tribunales electorales de las entidades federativas en las elecciones de diputados locales y ayuntamientos. Y adicionalmente, las salas regionales tienen en la Constitución la facultad de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, de votar, ser votados y de asociación. Digamos que esto es lo que está explícitamente en la Constitución. ¿Y por qué hablamos de nuevas atribuciones o nuevas competencias? Porque a lo largo de este camino, de 2007 a 2017, la impugnabilidad de los actos electorales ha crecido de manera exponencial. Se incorporaron nuevas figuras a la legislación electoral y se redistribuyeron competencias entre el Instituto Nacional Electoral, institutos electorales ahora llamados OPLES, los tribunales locales y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y no solo esto incrementó el número de asuntos, sino la complejidad de los mismos. Y entonces la Sala Superior, en su actual integración, es decir, la integración que inició apenas en noviembre del año pasado, creo que ha hecho dos cosas muy importantes en términos de la vida institucional interna del Tribunal Electoral, que desde mi punto de vista ha fortalecido mucho la vida institucional. Primero, reinstauró un modelo original que está en la Constitución.
y les dota a las salas regionales la naturaleza de última instancia en los temas de legalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si no hay ningún tema donde se haya hecho análisis de la Constitución, la Sala Superior ya no entra a conocer de esos asuntos. Esto es relevante decirlo porque la anterior integración de la Sala Superior expandió mucho la procedencia del recurso de reconsideración y permitió que las decisiones de las salas regionales, aun cuando la Constitución señala que son última instancia en las elecciones que te acabo de decir, pudiera revisarlas bajo cualquier modalidad. Esta Sala Superior retoma el camino originario diseñado por el constituyente y determina la procedencia solo en los casos que establece la Constitución y la ley, lo que significa que las decisiones de las salas regionales vinculadas con las elecciones a las que me acabo de referir son definitivas e inatacables, insisto, salvo que haya un pronunciamiento de constitucionalidad o que estén en alguno de los supuestos explícitamente previstos en la ley. Un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros en la sala regional determinábamos que un medio de impugnación era improcedente porque era extemporáneo, el partido no tenía un interés jurídico o el actor, esa decisión, como no es una decisión de fondo, ni tampoco involucra un tema de constitucionalidad, el recurso de reconsideración es improcedente. La anterior integración, a pesar de que eso decía la ley, entraba a revisar si habíamos desechado o no de manera adecuada. Esta integración ha establecido el carácter definitivo y firme de las decisiones de las salas regionales. ¿Y esto qué implica, Lupita? Implica, desde mi punto de vista, una fortaleza institucional. Yo creo que la actual integración de la Sala Superior ve una madurez importante en las salas regionales y en su jurisdicción para que se retome ese camino institucional y también les da la importancia jurídica y, por qué no decirlo, la importancia política que tienen las salas regionales y sus decisiones. Pero ahí no acaba todo. También esta Sala Superior, muy recientemente, primero en marzo de este año y recientemente en la semana pasada, tomó un acuerdo donde nos delegó algunas atribuciones. ¿Qué atribuciones y qué importancia tiene estos acuerdos de delegación de una competencia que es originaria de la Sala Superior, pero considera que en el actual contexto y en los criterios que haya establecido, deben conocerlo ya las salas regionales? Recordarás, Lupita, que en 2014, con la reforma constitucional, al Instituto Nacional Electoral se le dio la facultad de fiscalizar todos, digamos, los recursos, los ingresos y egresos de los partidos políticos, tanto los que el INE les otorgaba como la que los institutos electorales de los estados le daban a los partidos políticos. Es decir, concentró la facultad de fiscalizar. La Sala Superior tiene atribución originaria para conocer de los actos que emita el Consejo General del INE y así lo venía ejerciendo. Estos acuerdos que delegan atribuciones, ¿qué dicen? Dicen, a ver, dado que es importante que yo tengo atribuciones para delegar ciertos medios de impugnación a las salas regionales, tomo la decisión de que ahora ellas sean las que revisen los informes de gastos ordinarios de los partidos políticos, nacionales o locales, del dinero que reciban a nivel local. Pero ustedes van a hacer entonces al mismo tiempo, explícame bien, te voy a explicar muy bien. Voy a tratar de ser más claro. Sí. ¿El INE y ustedes van a hacer lo mismo, van a fiscalizar? No. El INE es el único que fiscaliza. Nosotros lo que vamos a hacer es revisar las impugnaciones en contra de las decisiones que tome el INE cuando revisa los informes anuales que rinden los partidos políticos del financiamiento que reciben a nivel local. Y más recientemente, la Sala Superior dijo que las salas regionales son quienes van a conocer de los medios de impugnación o de las controversias que se presenten cuando los institutos locales les asignen los recursos a los partidos políticos, ya sean nacionales o locales, para gastos ordinarios, para gastos de campaña y para actividades específicas, no solo de las elecciones que nos tocan, que eso es importantísimo decirlo, sino de todas las elecciones que se llevan a cabo en el Estado.
En otras palabras, todo el dinero que reciban los partidos políticos por parte de los soples y que sean materia de financiamiento, las impugnaciones que surjan con eso las vamos a revisar las salas regionales. ¿Esto qué genera, Lupita? Esto genera, desde mi punto de vista, un mejor ámbito de distribución de competencias y de cargas laborales entre el tribunal, pero también, y esto quiero ser muy enfático, le da la importancia que las salas regionales tienen en la jurisdicción electoral de nuestro país. Porque no es menor que las salas regionales sean última instancia tratándose de elecciones de senadores y diputados de mayoría relativa. No es menor que las salas regionales puedan ser la última instancia tratándose de revisar el dinero que reciben los partidos políticos en las entidades federativas. Y también que las salas regionales podamos revisar la fiscalización de las actividades o de los gastos ordinarios que hacen los partidos políticos en las entidades federativas. Entonces… ¿Esto ya lo venían ustedes haciendo? No, esta era la primera vez, era atribución… de la sala superior exclusivamente. Nada más, ahora las salas regionales son las que van a hacer todo esto. ¿Y por qué era atribución exclusiva? Porque el acto de la autoridad provenía del Instituto Nacional Electoral, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral o del OPLE. Y del OPLE, cuando asigna recursos, los asigna para los gastos ordinarios, pero también para la elección de gobernador. Y aquí es la gran novedad. Nos están dando la posibilidad de revisar las controversias en su integridad. Porque decías que esto era un abanico, ¿no? Era un abanico y podía ser muy complicado que si estaba vinculada a la elección de gobernador, la viera sala superior. Si se refería a diputados locales y ayuntamientos, lo víamos nosotros. Este último acuerdo de la sala superior dice en concreto, el dinero que le otorga, o sea, las controversias que surjan con motivo de la determinación del dinero que le toca a los partidos en cada uno de los estados, lo va a conocer la sala regional. De verdad, a mí me parece que son dos decisiones muy importantes de la sala superior que, lo digo con mucha responsabilidad, empoderan en términos del ejercicio del poder jurisdiccional a las salas regionales y les dan una importancia que me parece que tienen en el diseño, pero que en algún momento no se les reconoció, de manera tal que en los hechos, y hay que decirlo también con mucha claridad, terminaban siendo solo una instancia de paso. Decían los partidos políticos, bueno, yo impugno a nivel local porque tiene que ser así, luego la sala regional como un paso intermedio. Pero me voy a la sala superior, La ¿no? sala superior va a decir la última palabra. Lo que dice materialmente este tipo de acuerdos de la sala superior es, ojo, la última instancia va a ser la sala regional en estos casos y yo solo cuando haya un caso excepcional. Esto está diseñado así en la Constitución. Nuestra sala superior está para resolver los casos más importantes y más trascendentes que se presenten en la vida político-electoral de nuestro país y las salas regionales debemos ser un soporte importante de decisión con profesionalismo, con objetividad, con certeza, apegados a la Constitución. Pero esto de verdad no lo teníamos y es algo que hay que reconocer en la actual integración de la sala superior, esta visión de fortalecer a todo el tribunal en su integridad y no solo a la sala superior en lo particular. Muy bien, regresamos con más si te parece bien, para que nos platiques cómo van a trabajar en este nuevo proceso electoral. Muy bien, Lupita. Regresamos entonces, muchas gracias a usted que continúa con nosotros, ya sabe que nos tiene ahí en redes sociales a la mano, se puede comunicar con nosotros, dar sus opiniones, sus puntos de vista que son como siempre enriquecedores. Regresamos de inmediato, quédese con nosotros. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.
La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Amigos, estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral. Y bueno, nos quedábamos con este tema de qué van a hacer, cómo van a trabajar en este proceso electoral. Bueno, en la Sala Regional Ciudad de México y en todas, nos hemos preparado durante todos estos años, profesionalizando a nuestros equipos, tenemos tareas de capacitación permanente y creo que tenemos que mandar el mensaje muy claro que estamos preparados para resolver todas las impugnaciones que se presenten con motivo de las elecciones federales o estatales. Al menos me parece que el tribunal ya tiene la suficiente fuerza y profesionalismo para afrontar el reto que se viene. Sin duda es un reto inédito. Cada proceso electoral decimos que es inédito y es el más… Oye, y es verdad. Y es verdad, pero yo creo que la experiencia acumulada a lo largo de los años nos debe ser la fortaleza para salir adelante en las impugnaciones. Decirle al auditorio y a la ciudadanía que nunca se ha quedado un asunto sin resolver antes de la toma de posesión, que los ciudadanos van y votan el día de la jornada y el papel del tribunal es no ser un protagonista, sino un defensor de los derechos, que el voto que se emita por los ciudadanos cuente. ¿Y eso qué significa? Que se determine la validez del mismo cuando éste no fue distorsionado o influido indebidamente, pero también lo contrario, si hay pruebas de que el voto fue tergiversado en su finalidad, constitucionalidad, existe la posibilidad de anularlo. No es el escenario más deseable, ni tampoco es un tribunal que vaya anulando elecciones por todos lados. Las elecciones que se han anulado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han estado plenamente justificadas y demostradas y se puede o no coincidir con la decisión. Sí. Oye, pero qué bueno que tocas este tema. En este punto sobre la anulación, ¿las salas regionales dentro de estas nuevas atribuciones también le van a entrar? Desde luego. Por ejemplo, un tema que en el 2015 generó, pues estábamos entrando al modelo de fiscalización. El INE emitía el dictamen de fiscalización y se impugnaba en sala superior. Paralelamente se estaba impugnando el resultado de la elección donde se hacía valer rebase de topes de gastos de campaña. Entonces teníamos que esperar a que la sala superior resolviera ese caso para después nosotros analizar si había lugar o no a la nulidad. Yo creo que esta redistribución de competencias a final de cuentas nos va a permitir, como ya lo hicimos a nivel local, que nosotros revisemos la fiscalización y resolvamos en su caso la nulidad. ¿Esto qué le da? Le da unidad a la impugnación que se presente. Me parece que genera un mejor diseño y que los propios actores políticos, en lugar de estar analizando en dos pistas diversas, saber que el interlocutor directo pueden ser, en este tipo de elecciones, las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto me parece que no es menor, sino que le mete una dinámica congruente, consistente, sistemática al modelo de impugnaciones electorales. Oye, ¿sí tienen la capacidad suficiente para todas las impugnaciones? Porque ya ves que todo el mundo nos resultó ahora que quiere resolver las cosas con ustedes. Sí, a ver, no es lo ideal que todo se judicialice. Yo creo que en nuestro país hace falta
mayor cultura democrática. ¿Y a qué me refiero particularmente? En que los ciudadanos acepten los resultados de las elecciones. Y en México vemos que cualquier acto que estime que no me beneficia, voy y lo impugno. Desde luego, los tribunales estamos para eso, para resolver las disputas. Desde luego que se ha incrementado considerablemente el número de impugnaciones, pero si nos han seguido en los últimos años, verán que aun cuando la estadística se ha incrementado en el número de impugnaciones, también el rendimiento de las salas regionales en la resolución ha sido mejor. Y creo que estas atribuciones que ahora le da la Sala Superior a las regionales y considerarlas última instancia en cierto tipo de elecciones va a generar, desde mi punto de vista, que la Sala Superior despresurice un aspecto que me parece podía desbordar, que todos los asuntos, el más mínimo, llegara a la Sala Superior, lo cual no es adecuado. Nuestra Sala Superior, como dije, está para resolver los asuntos más importantes y trascendentes, no para ver cualquier tipo de caso. Claro. Oye, y hay otro asunto antes de que nos vayamos, un minutito por favor, ¿sí? El tema de los residentes en otras partes del mundo, no nada más en Estados Unidos, sabemos que en Estados Unidos hay muchos, pero ¿qué pasa con la votación y con las salas regionales? Bueno, México en esta parte tiene reconocido el derecho para sus ciudadanos que puedan votar desde el exterior. Y hablando de las elecciones federales, y la que creo que más interesa, es la elección de presidente de la República. Aquí puede haber afectaciones al derecho del voto para los ciudadanos, es decir, que soliciten su credencial y que se las nieguen de alguna manera. Pueden, desde el exterior, presentar medios de impugnación, de los cuales conoce ahí sí particularmente la Sala Regional de la Ciudad de México, quien por determinación de la Sala Superior consideró que era la instancia que debía conocer, dado que el acto de negativa de la entrega de credencial proviene de una autoridad central del Instituto Nacional Electoral que tiene su sede en la Ciudad de México, el Registro Nacional de Electores. Entonces, los ciudadanos en el extranjero que tengan la pretensión de votar y que se vean afectados en su derecho, pueden acudir a presentar un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y será la Sala Regional Ciudad de México la que con toda oportunidad esté resolviendo. De hecho, ya lo hemos hecho. ¿Sí? Estamos resolviendo casos sobre credenciales en el extranjero. Este precedente ya tiene algún tiempo. De hecho, ya es una regularidad. Todo el mundo sabe que estos asuntos los conoce la Sala Regional de la Ciudad de México, pero sí esperamos que se incremente considerablemente la carga de asuntos por este tipo de procedimientos. Hay mucha expectativa sobre esta elección presidencial, incluso hay quien señala que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pueden ser un factor importante en el resultado. Oye, esto se tiene que resolver rapidísimo, ¿verdad? Para que pueda la gente obtener su credencial y votar. Porque es un requisito primario o esencial. Solo los que están empadronados en este registro de residentes en el extranjero son a los que eventualmente se les va a hacer llegar su boleta y podrán hacerla regresar vía postal. Entonces sí es importante los tiempos, como todos en materia electoral, pero en esto siempre hemos dado celeridad, no solo al resolver, sino también en ayudarles a hacer ciertas gestiones para obtener actas de nacimiento, claves únicas de registro poblacional y que se liberen de los obstáculos que les impiden de repente ejercer sus derechos político-electorales a plenitud. Muy bien, pues te agradezco como siempre, qué gusto poder platicar contigo. No, gracias Lupita por la invitación nuevamente y gracias al auditorio por permitirnos llegar a sus hogares. Muy bien, pues nosotros los dejamos con esto que es un resumen de las actividades más importantes del Tribunal Electoral y nos vemos la próxima, que la pasen todos muy bien. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos la sentencia de la Sala Regional Monterrey, en la que se modificó la asignación de regidurías correspondiente al Ayuntamiento de Musquis, realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. La Sala Superior estimó que la Sala Regional Monterrey resolvió de manera correcta que la regla de ajuste en la asignación de regidurías de representación proporcional para garantizar que los ayuntamientos se integren paritariamente entre ambos géneros únicamente se debe aplicar cuando se hubiesen designado más hombres que mujeres para garantizar a plenitud el principio de igualdad y no discriminación por razón de género y el derecho de las mujeres al acceso al poder en condiciones de igualdad.
Durante la inauguración del Foro Aprendizajes de la Participación Política de las Mujeres para alcanzar la democracia paritaria en 2018, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, aseguró que el reconocimiento formal de la ciudadanía de las mujeres que se logró en México hace 64 años se ha convertido en una premisa básica de la democracia. La magistrada precisó que esta es una premisa inacabada, en tanto no se concluya con la integración paritaria de los órganos de deliberación y toma de decisiones y no se logre que el ejercicio de los derechos políticos esté exento de discriminación y violencia, sea cual sea el nivel y la forma de esta violencia. En este mismo foro, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, indicó que lograr el derecho al voto para las mujeres fue una de las revoluciones sociales más importantes del siglo XX, resultado de movimientos feministas en México y en el mundo, y concebido no como una concesión, sino como el reconocimiento al ejercicio de una ciudadanía plena de un Estado democrático. Soto Fregoso apuntó que recientemente la Sala Superior de este tribunal ha reconocido que los partidos políticos deben aplicar el principio de paridad de género de manera extensiva a la conformación de sus órganos internos y no solo en la postulación de sus candidaturas a cargos de elección popular. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.